Hoy tenemos un tema que en realidad lo saqué de una entrevista que vos estabas dando y hablaste de este momento de oportunidades lumínicas y me pareció maravilloso porque siento que este es un tiempo de hablar de lo maravilloso que tenemos por delante, de llenarnos el corazón, el alma y todo nuestro espacio mental con lo más positivo para que la vibración se mantenga en un buen lugar, ¿verdad? Correcto, es uno de los momentos vitales, existenciales y colectivos más lumínicos que tenemos, no exactamente el de ahora, pero sí lo que está por venir. El de ahora está bastante bien, pero es que va a ir increciendo, o sea, va a ir mejorando sucesivamente, en contra de lo que muchos piensan y creen si simplemente siguen las noticias. Las noticias siguen igual de apocalípticas que siempre. Justo hoy la OMS pues decía que está a punto de venir otra cosa voladora. También los chinos diciendo que la otra tampoco ha acabado todavía. O sea, tonterías solemnes que si tú miras los astros que tenemos ahora y los que están por venir, sabes que eso es mentira. O sea, sabes que eso no es posible. O sea, es importante poder decirlo con absoluta rotundidad y claridad, sabiendo que en esto no vamos a fallar, que es bastante claro, porque es un momento lumínico, es un momento donde realmente se rebaja mucho el nivel de dificultad de la existencia colectiva. Por eso las oportunidades que tenemos para comprender mejor este mundo y para bajar ese cielo a la tierra son enormes, porque al final bajar el cielo a la tierra no es huir al mundo espiritual, sino es espiritualizar este mundo. Y al final, si pensamos que es ensanchar o expandir la conciencia, es tener cada vez mayor amplitud de miras, con más estrategias, más recursos para poder gestionar las situaciones difíciles, que eso es lo que en definitiva queremos, pues cada vez eso va a ser más accesible para todos y cada vez vemos a más gente abierta y receptiva a los contenidos que ayuden a mejorar la experiencia interna y externa. O sea, estás hablando de que, bueno, que no estamos en el mejor momento, pero vamos hacia el mejor momento y que eso tiene como, bueno, diferentes etapas, ¿verdad? O sea, cuando hablas del mejor momento, hablas de un momento que se ve en el horizonte, pero que todavía necesitamos caminar hacia él, un trecho, que más vale que no se puede hablar de fechas, pero sí que todavía tenemos algunos temas que resolver, más que nada internamente, ¿verdad? Porque esta es la pregunta. Lo que queda por resolver, que se va a ir ordenando y va a ir acomodándose, más allá de todas estas cosas locas que aparecen y negativas, es también lo que ayuda al humano a hacer el proceso interno para ir como soltando, como el globo aerostático que va soltando la bolsa de arena, ¿no? Claro, porque internamente, si uno tiene mucho lastre, como tú dices, como en el globo todo es lastre, todas las creencias limitantes, todo el contenido tóxico que tiene uno dentro, lo que te llevan es a entorpecer la interpretación que haces de los eventos que te vienen hacia afuera. O sea, te pasa algo en tu vida, lo interpretas erróneamente, sobrereaccionas frente a ello y todavía lo complicas más. O sea, un pequeño problema lo agrandas con una mala reacción. El objetivo de todo este tiempo es que nuestra reacción frente a las problemáticas, disyuntivas y desafíos cada vez sea más liviana, más rápida y más efectiva. Cuando hablamos de que el mejor momento se está acercando, es que cada día resulta un poco más fácil acceder a los recursos para resolver problemas que antes podían haber estado atascados durante años. No significa que los problemas ahora sean más fáciles. Los problemas son igual de complicados, pero si tienes más recursos, las facilidades que hay para resolverlos son mayores. O sea, un problema matemático sigue siendo igual de difícil ahora que hace 100 años, pero ahora puedes consultar en Wikipedia, puedes consultarle a un profesor particular, puedes ver algún vídeo en YouTube, puedes encontrar un montón de información que te permite resolverlo más rápido. Pues esto, que lo hemos visto muy claramente con la tecnología, aplicado a nivel de conciencia, también significa que vas a llegar a recursos intelectuales internos mucho más deprisa. Así que cualquier problema que antes se hacía un mundo, ahora lo puedes resolver en muy poco tiempo, porque enseguida te va a llegar la ayuda. Te llegará tanto internamente como externamente. Solicita esa ayuda y te va a llegar de un modo o de otro. Por eso ya no hay excusas ni hay justificación alguna para ser victimista en estos tiempos que corren, porque siempre van a surgir soluciones para todo aquel que realmente las desee, que las solicite y sobre todo que esté receptivo realmente para recibirlas. Sí, ¿verdad? Es como
a veces uno puede, o sea, porque todavía llevamos como patrones y alguna que otra implante neural, supongo, que tienen como pensamientos que como enganchan con lo negativo, pensamientos de tristeza o pensamientos de depresión o de ver todo negro por delante. Entonces, esto es lo que, escuchándote, lo que sentía era como en estos pensamientos que generalmente vienen de afuera y que quieren como cercenar un poco la naturaleza humana, si uno puede reconocer que no le pertenecen y poner como decir, ok, está bien, no, acá no, ¿no? Y en ese proceso uno hace un freno como para que todo esto que hablas esté disponible para uno, ¿verdad? ¿Sería algo así? Sí, es exactamente eso mismo. Vamos a profundizar un poco más en ello. Cuando te llega una información de fuera, que además es negativa, ahí hay que hacer algo que es analiza quién la está diciendo, cuál es su objetivo, cuál es su motivación. O sea, ponte a analizar al sujeto que lo dice, quién lo está diciendo y por qué lo está diciendo. Especialmente y específicamente cuando la noticia que te dan es negativa, cuando la información es negativa. Porque si es, en este caso, un órgano institucional, le interesa controlarte, le interesa que tengas miedo, le interesa empobrecerte, o sea, tiene un dolo, o sea, hay una motivación detrás fácil de leer. Lo mismo, si la información negativa te llega de alguien cercano, muchas veces te está proyectando su propia historia. Se está viendo reflejado en ti, te está dando los consejos que se hubiese dado a sí mismo, pero no te está viendo a ti, está viendo solo un reflejo de sí mismo y por lo tanto te está volcando su historia personal. O tal vez quiere protegerte y no sabe hacerlo de otra forma que no sea advirtiéndote y metiéndote mal cuerpo. Entonces, observa quién te lo dice, desde dónde te lo dice y por qué te lo dice. Porque cuando empieces a examinar al otro con espíritu crítico, te darás cuenta de que mucha de esa información que te llega es del otro, no es tuya, no tiene que ver contigo. Entonces, un decreto que suelo utilizar para estos casos siempre es que toda información relevante, interesante, o bien me llegue de manera endógena, es decir, que se me ocurra a mí, para no necesitar que venga alguien a decirme lo que tengo que hacer o alguien que venga a iluminarme, y que solo me llegue la información a través de los demás cuando lo he solicitado expresamente. Cuando pido la información a alguien, quiero que esa persona me lo pueda resolver o que me la resuelva quien sea, pero solo la información que he solicitado. Si no la he solicitado en ningún momento, entonces esa información no es para mí, esa información es del otro. Maravilloso, maravilloso. Un punto, bien, es como un tip para tener claro, ¿no? Hablabas de esto que viene por delante, de esto maravilloso que se va abriendo y abriendo y abriendo, y me preguntaba cómo era el proceso, porque se me ocurre que en todo este tiempo vamos a ir como atravesando estaciones. Seguramente se pueden ver desde la astrología y desde muchos otros lugares, pero como estaciones que van a traer determinadas improntas. Y me preguntaba si hay una visión de cómo serían, así como los 9 meses de un embarazo, que uno sabe, bueno, en el primer mes, en el segundo, en el tercero, qué va pasando en ese proceso hasta que se puede parir. Se me ocurre que en esto también hay un proceso con estaciones. ¿Podrías contar algo de esto? ¿Sabes algo de esto? Si lo ponemos a una escala grande, tanto de 2020 a 2023 más o menos, hemos estado en un invierno. Y después del invierno viene la primavera. Entonces, lo que viene ahora es una primavera. Hemos pasado de una etapa fría, donde literalmente hemos estado encerrados, parados, aquietados, con lo cual es una buena fase para reflexionar dónde estábamos parados, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, en qué mundo de psicópatas vivimos, en una fase fría. Y ahora viene una fase primaveral, una fase fecunda, una fase fértil que sirve para crecer, para crear, para prosperar. Y esa primavera va a durar bastante tiempo. Estamos hablando de que por lo menos hasta 2029-30 dura esta primavera. Hay un ligerísimo, minúsculo bache en 2028, pero es algo, vamos, minúsculo. Es prácticamente inapreciable. O sea, estamos ante años de energía expansiva. Energía expansiva en todos los niveles. Seguramente podríamos hacer mini fracciones, pero claro, es una línea ascendente tan clara que por más que fraccionemos un poco en una y otra, vamos a ver pequeños matices. Básicamente, la base de toda esta era sería una expansión intelectual. Y no digo expansión de conciencia, sino expansión intelectual porque es
una parcela importante para que se produzca la expansión de conciencia. Porque por mucho que uno abra su conciencia a la no dualidad, abra la conciencia de los mundos sutiles, si luego no sabe interpretar esos mensajes y no sabe aplicarlos en su vida cotidiana, eso se queda en agua de borrajas. Así que básicamente estamos en una época en la que se va a incrementar nuestra comprensión aplicativa a este mundo. Un conocimiento que podamos aplicar aquí y ahora en salud, en economía, en política, en espiritualidad, en ciencia, en historia, en arqueología, en todas las materias habidas y por haber. En todas vamos a ser dotados de una mayor comprensión. Ahora hemos comprendido como colectivo un poquito mejor cómo funciona el mundo y ahora que no queremos ese mundo, digo, vale, tenemos herramientas suficientes para hacer algo mejor. Estamos en una fase de bastantes años donde podemos construir algo mejor y donde más vamos viendo cómo las tentativas del otro mundo que trata de aplastarnos caen constantemente en saco roto, no tienen posibilidades ni capacidad de acción para doblegarnos nunca más. Maravilla. Bueno, en todo este proceso hay seres que están como con más claridad y visión de esto que estás hablando, y hay seres que aún todavía están como recién asomando, no entienden mucho de lo que está pasando, pero empiezan a sentir cambios que se ven claramente, ¿no? Hay personas que empiezan a tener más ternura en su cotidiano o son más amables de lo que antes era. O sea, empiezan a ver cambios que tal vez ni siquiera se perciben del todo. Hay una diferenciación en todo esto que contás de cómo percibe cada una de estas capas humanas, digamos, que están pasando diferentes procesos. ¿Te refieres a hay diferentes fracciones de humanos y cada uno está en fases diferentes? Exacto. Sí, por supuesto. Un poco, si tomamos como fractal el proceso de crecimiento personal que ha hecho cada ser humano, vamos a ver identificadas muchas fases en casi todo el mundo. Claro que no todo el mundo se detiene igual en las más fases. Hay fases que pasan muy deprisa para unos y te quedas estancado en otras. Entonces, aquí estamos en un proceso colectivo donde cada uno va a vivir individualmente lo que todos ya hemos experimentado y seguimos experimentando a pequeña escala. Dentro de esas fases, pues siempre hay una ampliación del marco cognitivo en el que estamos. O sea, en el momento que se amplía tu marco cognitivo y te das cuenta que el mundo es más de lo que pensabas, lo primero que intentas hacer es tratar de explicar todos los fenómenos y sucesos de tu vida a raíz de ese nuevo marco. Y una vez que lo tienes más o menos claro, de repente se abre otro marco más grande, y luego otro más grande, y luego otro más grande, y así sucesivamente. ¿Cómo llegamos al marco más grande? Pues llegando a los límites del marco que conocemos, que es lo que llamamos una crisis existencial, vital, que normalmente surge cuando hay un problema vital que no sabemos abordar con las herramientas de las que disponemos en ese momento. Con lo cual necesito un marco teórico más grande para adquirir nuevas estrategias y tácticas para afrontar los conflictos que tenemos. Ahora mismo, como hablas, hay un despliegue de conciencia colectivo y vemos que una gente se va abriendo un poco más al amor, están un poco más relajados, un poco más tranquilos, otros siguen igual de tensos, pero en definitiva, quien más, quien menos ya asoma la patita al yoga, asoma la patita a una alimentación más saludable, poco a poco se va interesando un poco por la energía, se dan cuenta muchas personas de que lo que decretas, lo que dices en voz alta tiene un cierto peso en lo que te sucede. Casi mucha gente se da cuenta de que una actitud derrotista no te ayuda. Ese tipo de cuestiones que antes pasaban muy desapercibidas, ahora cada vez se hacen más vox populi. Por supuesto que todavía sigue habiendo mucha gente que no se entera, pero cada vez ya va sonando más ese río. La gente ya, casi todo el mundo se da cuenta que los políticos mienten, que engañan, que manipulan, que las promesas electorales no se cumplen. Quien más, quien menos está ciertamente desengañado al respecto. Y si bien hay gente que todavía hace un uso egoísta y personal de estas herramientas, aun a sabiendas de que son falsas, cada vez son menos y cada vez tienen menos prestigio, menos alcance y menos poder. Por eso lo que vamos a ir viendo es un despertar colectivo. Y el despertar tiene tantas fases y hay tanta gente involucrada que, bueno, que la cosa va a ritmo tranquilo. Tampoco esperemos algo súper exageradísimo en pocos años. Lo que sí que vamos a ver es cómo los que están en la avanzadilla van a ir cada vez comprendiendo mejor este mundo y generando más bienestar y felicidad a su alrededor. Sí, la cosa sería, porque veo un montón de preguntas que te van haciendo, pero que en realidad siempre están enfocadas las preguntas a la parte más trágica de la situación, en vez de enfocarla a la parte más luminosa de la situación, porque
es verdad que uno empieza a darse cuenta de que hay un montón de cosas que antes no veía y que hoy ve, o el tema de la inteligencia artificial manejada por las élites que ya conocemos. Bueno, el punto es, está bien saber de estas cosas, pero ¿podrías hablar de lo que significa saber y utilizar eso como un trampolín para que uno esté más centrado en lo luminoso y no quedarse enganchado ahí, ¿no? ¿Qué tenés para contarles a las personas que te están escuchando? Porque me parece re importante. Para mí, el tomar como referencia lo negativo me sirve porque al final lo luminoso es para afrontar los conflictos. O sea, ¿qué es lo luminoso? Pues tener suficiente claridad mental, energética, emocional para afrontar una disyuntiva o coyuntura vital negativa o complicada. Entonces, sí, podemos centrarnos en lo negativo, pero para resolverlo. Digo, vale, ¿qué pasa si echan tóxicos en el aire? Bueno, pues yo voy a decretar que a mí esos tóxicos no me lleguen o me lleguen muy aminorados o que encuentren nutrientes, herramientas, remedios, técnicas que me permitan neutralizar los efectos negativos o incluso que mi cuerpo se adapte a esos tóxicos e incluso pueda aprovecharlos en positivo, porque a lo mejor algo hasta positivo pueden tener. O sea, básicamente podemos afrontar cualquier conflicto que se nos presente porque siempre se nos va a ocurrir algo. Si la mente está abierta, está empoderada, realmente siempre frente a cualquier tesitura vital compleja vamos a encontrar una salida. Entonces, lo que quiero es, sí, ponme cualquier comentario complicado, cualquier disyuntiva, porque ahí es donde se pone a prueba que la mentalidad está fuerte. Ahí es cuando realmente se pone a prueba que el mensaje de luz está integrado. El mensaje de luz, como decíamos, no es una huida hacia un estado meditativo de namaste y estoy en perfección y en coherencia. Digo, vale, pues ponme una situación complicada, ponme una cola del banco, ponme una carta de Hacienda, ponme una situación complicada y ahí es donde yo quiero aplicar todo eso que he aprendido. Pues entonces sí, está bien que hablemos de lo negativo para positivizarlo. Entonces sí, se le puede dar toda la importancia del mundo, pero con el enfoque apropiado. Sí, vamos a hablar de lo negativo, pero con el enfoque positivo. Entonces no hay problema con eso, porque entonces le pondremos la importancia justa y además pondremos a prueba ese mensaje que pregonamos. Clarísimo. Bueno, habiendo dicho esto, entonces podemos, si te parece, puedo hacerte algunas preguntas de lo que hace la gente. Entonces, acá está, pregunta, ¿qué pasa? Ay, se salió. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial como amenaza a la humanidad? Solo amenaza a la humanidad dormida, solo amenaza a la humanidad indolente. Lo hemos visto durante todas las revoluciones industriales y tecnológicas, como la aparición de robots, de máquinas o lo que sea, ha ido reemplazando algunos trabajos que, dicho sea de paso, son los más prescindibles. Pero luego el mercado se ha reorganizado y han surgido otros trabajos nuevos. Así que habiendo montones de trabajos, por mucha inteligencia artificial que haya. Entonces, la inteligencia artificial, igual que la tecnología, reemplaza los trabajos más mecánicos, los más prescindibles, pero los trabajos que realmente requieran de una conciencia, una inteligencia humana, jamás van a poder ser reemplazados. Entonces, no amenaza a la humanidad. Lo mismo, una inteligencia artificial no puede leer entre líneas. ¿Podría una inteligencia artificial ser una buen líder? Liderar, por ejemplo, un vestuario en un equipo de fútbol, por ejemplo, yo lo pienso muchas veces, digo, haría el ridículo. Sería absurda. Imagínate que tuviera que leer un partido de fútbol. No tendría nada de mano izquierda a la hora de manejar los ritmos, de recompensar o premiar a según qué jugadores, de leer la fatiga, de leer las ganas que tiene uno de destacar, de leer las ganas que tiene uno de complacer. Rompería los incentivos. Sería incapaz de ser un buen líder. Entonces, habilidades humanas como pueden ser la convivencia, la cooperación, el saber entender a los demás, una inteligencia artificial no lo podría hacer nunca jamás de la vida. Lo mismo, si tuvieras como amante, como pareja una inteligencia artificial, sería tan mecánico, tan predecible, tan aburrido, que en un par de semanas, como mucho, si eres muy tonto, te lo has acabado. Si eres un poco espabilado, en una tarde ya te has aburrido de ella. Digo, ya me has dicho todo lo que tenías que decir, me repites conversaciones enciclopédicas. Realmente no es ninguna amenaza para la humanidad. Y de hecho, la inteligencia artificial que se utiliza en el mundo militar lleva no sé cuántos años, no es nueva. O sea, lo que estamos viendo es la inteligencia artificial abierta al público. Eso es lo que estamos viendo ahora, pero esto es una minucia. Esto es algo que, desde luego, no debería preocuparnos a ninguno porque tenemos, como decíamos, una inteligencia muy superior a lo que puede hacer cualquier máquina en términos generales, no obviamente para hacer cálculos o para reproducir información,
puramente enciclopédica. Clarísimo. Bueno, acá te preguntan algo, Robert, ¿es cierto que antes de encarnar como humanos encarnamos en animales? Gracias y saludos desde México. No siempre. Hay tantos itinerarios encarnatorios como personas, por eso no se puede generalizar. Hay seres que sí, que vienen desde el reino mineral, animal y luego el humano, y hay otros que es al revés, que lo hacen descendentemente, que primero son humanos, luego animales, unos que hacen vidas intercaladas entre animales y humanos. Hay gente que encarna de primeras, hay de un poco de todo. O sea que si bien existe esa posibilidad, no es la única ni universal. Y la importancia también de lo que hablas cuando hablas del colectivo, ¿no? De cómo el colectivo genera ese egregor positivo como para frenar estas grandes olas, ¿verdad? Por supuesto, lo mismo aplicable a lo que pasa en los cielos. Si nos oponemos y llevamos como colectivo haciendo una muy buena defensa en esos últimos meses, esto va a ir parando, va a ir remitiendo y seguramente incluso aunque sigan con ello, cada vez lo harán con más cuidado, lo harán con más torpeza, van a intentar frenarlo, disimularlo, cambiarlo, pero desde luego no puede durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos estamos oponiendo con muchísima firmeza y eso no cae jamás en saco roto. Acá hay una pregunta desde Costa Rica, Marcela Lucero Osorio. Dice, Robert, hay seres que dicen ser de luz, pero la intuición dice, no es. ¿Es efectivo preguntar, ¿quieres mi energía? Es que no pueden mentir, eso me enseñaron en chamanismo. Sí, cuando a un ser le preguntas si quiere tu energía, si la quiere, te va a decir que sí. No pueden rechazar esa petición o esa demanda. Entonces, es un buen ejercicio, entiendo que es dentro de una meditación o dentro del astral o dentro de una canalización o de una sanación, tienes un contacto con una entidad, intuyes que no es luminosa y entonces dices, ¿quieres mi energía? Y dices, sí. Digo, vale, pues ya está, pues se acabó el trueque. Digo, no. Aquí o me lo das gratis o nada. O en todo caso, quiero saber qué tipo de energía quieres para ver si me interesa un intercambio. Al fin y al cabo, entiéndase también que cuando tenemos transacciones en el mundo físico, cuando uno paga por una información, pues hay un intercambio de energía. Siempre lo hay. Entonces, en cierto modo, las entidades de luz no es que no quieran tu energía o que no puedan recibir tu energía. Lo que pasa es que no te la van a demandar, no te la van a pedir, no te la van a exigir y no te van a chantajear por ella. Pero siempre hay un intercambio de energía con los seres de luz. En todo caso, cuando una entidad de luz o que dice ser de luz no te inspira confianza, pues no tengas más relación. Ya está, simplemente si yo veo que no me inspira confianza, digo, pues acabó. Yo lo siento, pero lo que transmites no me gusta. Y si no me gusta, pues acabó, no hay más que hablar. Bien. Acá te hacen otra pregunta que tiene que ver, dice, buenas tardes, Robert, del tema de llamas gemelas. ¿Se están reconociendo ahora? ¿Están despertando? Isabel Casas. Entiéndase que las llamas gemelas son pues esas almas que tienen esa conexión, que vienen desde el mismo lugar y por supuesto que ahora es más fácil que todo lo relativo al mundo esotérico, al mundo invisible o al mundo espiritual aflore con más facilidad. De todas formas, aun siendo esto cierto, es extremadamente fácil confundirse en este aspecto. Es decir, proyectar llama gemela en cualquier persona con la que acabas de tener una conexión momentánea que puede ser muy real, muy fuerte, pero muy pasajera. Entonces, antes de llegar a la conclusión de que tal persona es una llama gemela, tienes que testearlo durante bastante tiempo, que haya una reciprocidad clara y manifiesta y que sea sostenida durante un tiempo lo suficientemente prolongado. Una persona que conociste este fin de semana, pues, hombre, podría ser tu llama gemela, pero vamos a esperar un poco a que se enfríe esa energía para poder calibrarlo. Si no, es facilísimo entrar en confusión y más teniendo en cuenta que ese egregor de llama gemela implica he conectado con alguien. Digo, bueno, pero es que puedes conectar con cualquiera, si todos somos uno, en un sentido último todos somos llamas gemelas porque todos venimos de la fuente. La cuestión es que si quieres ese nivel de conexión tan particular, vas a tener que testearlo desde muchos ángulos antes de llegar a esa conclusión de que somos llamas gemelas. Bien, mientras te iba escuchando responder, me venía esto de, bueno, de todo este tiempo de que aparentemente, ya que, bueno, vos sos astrólogo y conoces muy bien todo lo que es ese mapa estelar,
Es un tiempo intenso, ¿no? A nivel mapa estelar, ¿verdad? O sea, hay muchas, y me preguntaba, se habla de muchos movimientos que están sucediendo desde el eclipse, desde el 21 de marzo, digamos, desde el, uy, se me borró el nombre, el equinoccio. Sí. A nivel estelar, a nivel con esa mirada, ¿qué tenemos por delante en estos próximos meses hasta que termine este año aproximadamente? Hay también, hay como estaciones que vamos a atravesar o hay una constante que se va a mantener o cómo es esto que está pasando o que va a pasar? Lo más duro, entre comillas, es ahora, esta semana, la que viene, o sea, y tampoco es para tanto, ya estamos viendo que no es exagerado, más allá de las tonterías que van diciendo unos y otros por aquí, pero lo más fuerte es ahora mismo. A partir de ya de 2-3 semanas la cosa empieza a diluirse bastante. Entramos en la fase de retrogradación, que es como un tiempo muerto. O sea, claro que pasan cosas, pero ninguna demasiado significativa, ninguna demasiado duradera, y estamos más revisando cosas del pasado, pudiendo centrarnos más en cosas personales, y ya las temáticas colectivas son mucho más livianas. Incluso en el mes de agosto tenemos un mes especialmente luminoso, especialmente facilitador, donde ya se empieza a entrever ese cambio de paradigma funcional que vamos a tener en los próximos años. Ahí ya se empieza a anticipar. Yo diría que ahí incluso este mes de agosto, incluso finales de julio, puede mejorar bastante la economía. Cualquiera que inicie negocios y demás, pues puede tener como buenas ideas y buenas facilidades. Y el único mes que empieza a ser un poquito más difícil ya es finales de octubre, principios de noviembre, que hay una serie de aspectos más agresivos, más violentos, que son un poquito más complicados. Noviembre y también un poquito de diciembre. O sea, es el único punto donde realmente hay un pico de intensidad fuerte, energía de Escorpio, de Marte en Escorpio, más defensiva que de otra cosa, y que tampoco creo que llegue demasiado lejos porque no está conectada a ningún aspecto mayor. Los aspectos mayores serían los ciclos globales, los ciclos grandes. Entonces, los ciclos grandes ahora mismo son ciclos de armonía. Entonces, sí, podemos encontrarnos ciclos pequeñitos de conflicto, pero son ciclos que no duran prácticamente nada, que pueden ser muy intensos, pero poco duraderos. Entonces, las fases que tenemos ahora son fáciles. O sea, no hay motivo para quejas. Y cuando digo que son fáciles, me refiero fáciles colectivamente hablando, como sociedad, como humanidad. En lo particular puede ser perfectamente difícil. O sea, los problemas personales no se te van a cambiar. Claro, pongamos un poco en perspectiva. En el 2020, 21 y 22... los problemas personales seguían y además teníamos una situación colectiva especialmente complicada en la que prácticamente te podían meter una multa por salir por la calle a las 10 de la noche. Es decir, pues tenías el agravante de situaciones colectivas distópicas que dificultaban los problemas que ya tenías en lo personal. Pero ahora, por lo menos, esas situaciones colectivas, las que puedas tener, ya van a ser bastante particulares. No las vamos a tener todos las mismas, que es lo que ha pasado este 2021. Sino que vas a tener algunas personales y particulares, sí, coyunturales, que a lo mejor afectan a tu sector, afectan a la gente de tu alrededor, pero no a todos. Por eso lo que tenemos ahora es bastante más fácil colectivamente hablando y luego en lo personal, pues cada uno con sus historias y con sus mierdas. Es decir, que cada uno tiene que hacer su trabajo y eso no te lo va a ahorrar ni a recorrer nadie por ti. Es importante, ¿no? O sea, que digamos, que cómo se combina lo personal con esto colectivo que va en ese aumento, porque cuando hablamos de momentos luminosos estamos hablando de lo colectivo, que lo que cada ser humano va a atravesar, lo que su alma tenga que atravesar. Igualmente siempre es bueno verlo con una mirada positiva, porque de verdad elegimos como almas estar atravesando lo que estamos atravesando. Sobre todo por el fruto que surge de las experiencias. Muchas veces nos centramos en las experiencias cuando son dolorosas y en el sufrimiento y por qué, en lugar de pensar en el fruto que saldrá de allí. Y claro, cuando vemos el fruto, digo, bueno, pues esto ha valido la pena. Esto en el mundo del deporte se entiende muy bien, cómo los deportistas hacen esfuerzos tan tremendos para conseguir logros que al final son simplemente emocionales, ¿no? Haber conseguido mejorar mi marca, competir contra mí mismo, superarme a mí mismo. Digo, bueno, pues hay un universal que es que todo el mundo quiere sentirse bien. Todo el mundo pone como centro su cuerpo emocional como el que registra sus emociones de felicidad, ¿no? Es decir, la felicidad se alcanza desde el cuerpo emocional. Entonces, cada uno tiene un medidor
tiene una serie de estímulos y de logros que le permiten conseguir sentirse bien. A veces esos logros son muy, muy colectivos, muy globales. Quiero que mis seres queridos estén bien, o quiero estar bien de salud, o quiero evitar sufrir. Bueno, cada uno tiene su medidor. Pero en definitiva, cada uno tiene que aprender a entender cuáles son las metas y objetivos que quiere en esta vida para alcanzar esos picos de adrenalina emocionales, o sea, esos puntos donde uno se siente verdaderamente feliz y por los que merece la pena vivir. Entonces, cuando transitamos situaciones complicadas, muchas veces también para contrastar y luego poder alcanzar algo mucho mejor. Con el contraste del dolor, puedo disfrutar muchísimo más de los picos de felicidad. En una vida donde todo está aparentemente sencillo y fácil, pensemos en los niños malcriados, donde aparentemente se reduce el esfuerzo, la dificultad y la frustración a la mínima expresión, lo que nos encontramos de que la capacidad de pelear por logros es mínima, que la capacidad de gestionar conflictos es mínima y que la gestión de la frustración es pésima. Así que, bien entendidas las dificultades, nos dan cuenta de que nos dan perspectiva, nos dan habilidades, nos dan herramientas de juego y sobre todo nos permiten cultivar un espíritu auténticamente ganador que le permite disfrutar de la vida tal y como es. Maravilloso. Habría que grabárselo en cada una de las células, todo lo que acabas de decir, para poder realmente responder de una buena manera, ¿verdad? Acá preguntan algo muy particular. Eli Sánchez dice si puede, podés hablar acerca del volcán Popocatépetl, no sé si se pronuncia así, que está con bastante actividad en México. ¿Tú sabes algo? No lo sé, pero estos días, esta semana en particular, es lógico que haya bastante actividad, tanto sísmica como volcánica, como en general y en definitiva y de todo lo que sean eventos geológicos fuertes. Estos días son los más potentes del año al respecto, junto con los de noviembre, así que seguramente le queda una semana y pico de actividad. Luego, en teoría, ya debería bajar un poquito. Bien. Y acá preguntan por el dinero, dice enhorabuena por el programa, gran Robert pregunta, ¿se llegará a eliminar el dinero físico? ¿Cuándo habrá cambios de gobierno y políticos en España? El dinero físico dudo mucho que se llegue a eliminar porque hay una oposición fuerte, lo mismo que hemos dicho con todos los temas. ¿Que quieren hacerlo? Claro que quieren. Por querer ellos quieren miles de cosas, pero ¿por qué lo vamos a consentir? El dinero físico también es nuestro y tenemos algo que decir. Una decisión tan colectiva, tan global, que afecta a todos los países del mundo, no puede ser fácil de implementar. O sea, insisto, dinero físico hay en todos los países del mundo. Hay muchísimos negocios que viven del dinero físico. No es algo tan sencillo de eliminar. Y claro, desde luego, por más que quieran, ahora que acaba de entrar Júpiter en Tauro y especialmente el año que viene cuando esté con Urano, van a intentar hacer tentativas de eliminarlo y dirán, se va a eliminar tanto. Digo, van a decir lo que les dé la gana. Ellos siempre dicen cosas de estas. Pensad que hace un año, decían que para marzo de 2022 en Austria iban a poner un tipo de medicación obligatoria absolutamente para todos. Luego no se cumplió, pero durante varios meses eso estaba aprobado, se decía, era firme y luego se echó para atrás. Pues como esto van a decir, dinero físico a partir de tal año será ya prohibido, tendrás que empezar a retirarlo. Digo, no, diremos que no y punto. Dirán sí, nosotros diremos no, ellos dirán sí, nosotros diremos no y finalmente será no. ¿Por qué? Porque no hay consenso. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Respecto a la siguiente pregunta, ¿cuándo cambian los políticos en España? Digo, a ver, los políticos en España no van a cambiar, ni en España ni en ninguna parte. Los políticos, por definición, son corruptos. Los políticos, por definición, responden a intereses supranacionales. Los políticos, por definición, están vinculados, especialmente si están en niveles más altos, a logias y a todo tipo de organizaciones secretas. Entonces, esos políticos son actores, son figurantes, están haciendo un circo y esos no van a cambiar nunca. ¿Y cuándo van a ser reemplazados? Digo, no, todo el sistema tendrá que ser cambiado desde la raíz. Algo quedará, sí, pero poco. Eso tardará bastantes años, es muy complicado cambiar toda esa infraestructura. La cuestión es no alimentar más ese circo político, no hacerles más el juego, ir a por todos. O sea, que nuestro juego sea, no consentimos vuestro juego, que no os creemos a ninguno. Eso sí que es útil, eso sí que es productivo. Malmeter contra ellos, claro que funciona, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque vamos creando un egregor
de desconfianza frente a ellos. En contra de lo que se puede hacer, les estás alimentando. Digo, vamos a ver, no les estamos alimentando porque para empezar, nuestra vida ya está condicionada por ellos. O sea, ya estamos en ese juego. Entonces, el problema es que si no respondemos, no igualamos. Alimentarles sería darles más atención de la que ellos nos dan a nosotros. Eso sería alimentarlos. Pero ahora estamos en un partido de tenis y nos están lanzando la pelota. Si no la devolvemos, entonces ellos se anotan el punto. Y no nos conviene que se anoten el punto. Entonces, claro que tenemos que replicar. Replicar lo justo y lo necesario, no más de la cuenta. Y ahí está el punto de equilibrio. Entonces, ese punto de equilibrio es lo más complicado de adquirir. Ser capaz de plantar la firme y necesaria oposición, no tanto para rebatir las tonterías que dicen, como para decir, no os queremos, ni a vosotros ni a ninguno, sois mentirosos, no sois leales, no sois honestos, no trabajáis para la humanidad, estáis mintiendo, estáis engañando y estáis robando. Entonces, no os queremos a ninguno de vosotros. Y no os preocupéis que os vamos a ir quitando a todos uno detrás de otro. No es cambiar a uno por el otro, es cambiar el sistema entero. Eso no se va a poder hacer en 2 días. Pero precisamente, a medida que nos vayamos organizando mejor fuera del sistema político o incluso dentro del sistema social, pero en compartimentos distintos, entonces esa política irá cambiando. En unos años, por supuesto, lo llegaremos a ver. No te sé decir cuándo, pero claro, obviamente no va a ser en 1 o 2 años porque es demasiado pronto y las cosas no están yendo tan rápido. Bien. Acá preguntan, ¿cómo aprender a ver las señales que nos envían? Supongo que serán los seres que están en otras dimensiones. ¿Hay algún libro para aprender? Gracias. Las señales siempre se envían en un código que uno puede entender. De ahí que yo recomiende que si uno, por ejemplo, no entiende el código que le están llegando, me llegan, yo qué sé, animales o me llegan números. ¿Y qué significa el 334? ¿Qué significa el 11? Vale, pues pedid siempre que os lleguen las señales en códigos que vosotros podáis entender, en códigos que estén perfectamente anclados en vuestro cuerpo mental y emocional. O sea, en señales que para mí signifiquen algo. Si para mí no significan nada y tengo que buscar un significado genérico, me voy a perder. O sea, un ser de luz que te envía señales para ti tiene que poder acoplarse a tu mensaje y a tu sistema mental. Si me envía un mensaje genérico, palabras en latino, pues digo, esto no es para mí. Por mucho que lo vea 1000 veces, eso no es un acertijo que yo tenga que descifrar. Claro que eso está en mi campo energético, claro que significa algo, pero no es un mensaje que me llegue del otro lado. Eso es algo que está en mi campo energético que está replicando y amplificando por alguna razón. No es un mensaje que viene del otro lado, viene de este lado. Y lo estás creando tú. Bien, acá te hacen una pregunta que dice, ¿qué consejo de ayuda le darías a una persona que acaba de caérsele el velo y empieza a ver los egregores en las personas, sentir su dolor, etcétera, y todo esto le está abrumando? Relativizar las cosas. Si uno está viendo a muchos seres cómo sufren, cómo funciona, de dónde le vienen las vidas y tal, pues cuando has visto a cientos, a miles, pues hay un momento en que ya dejan de impresionarte esas cosas. Cuando ves 3, 4, dices, wow, impresionante. Cuando ves cientos de casos que se repiten y al final todos tienen un problema con su sexualidad, un problema con su madre que le abandonó, con el padre que no le hacía ni puto caso, dices, bueno, pues al final los problemas son más o menos siempre los mismos. En otra vida te pegaron, en otra mataste tú, en otra... Vale, sí, ya lo hemos visto más o menos todo. No hay tanto dolor cuando comprendes bien la situación. Lo mejor es afrontarlo directamente y cuando tienes mucha perspectiva por una gran cantidad de casuística, es muy fácil relativizar las cosas. Y las cosas se relativizan cuando tienes mucha carga estadística y sobre todo cuando tienes soluciones a los problemas. Si veis que los problemas, la mayoría son relativamente fáciles de solucionar, intelectualmente hablando, entonces no te vas a abrumar jamás. Te abrumas cuando no sabes cómo resolverlo. Así es más, debería llegar el punto en el que cuando encuentras un problema nuevo que no sabes solucionar, debería motivarte. Decir, wow, un reto, un acertijo nuevo. A ver qué hacemos aquí. Bien, estamos casi en 45 minutos de charla. Yo sé que sos alguien que tiene muchas actividades y que hace mucha misión y que tenés que multiplicarte en las multidimensiones. Entonces,
me gustaría cerrar contigo, agradecerte infinitamente este tiempo, tu palabra, tu energía, y me encantaría que cerráramos con no un consejo, pero sí, ¿qué podrías como una cuota de inspiración para todos los que te siguen y te escuchan que están aquí? Y la verdad que, bueno, eso, como sos muy inspirador porque siempre estás en positivo, impulsando siempre lo amoroso. Pero ¿qué podrías contarles o contarnos? Se me ocurre un ejercicio mientras ibas diciendo, un ejercicio que es interesante para testearse a uno mismo y testear las palabras. Uno, por ejemplo, empieza a decir palabras, dice libertad, dice amor, generosidad, y automáticamente cuando digas la palabra, escuchas tu cuerpo, intentas ver tu mente y tratas de ver qué se produce. ¿Se concentra en algún lugar del cuerpo? ¿Se concentra en algún lugar de la mente? ¿Qué imágenes me vienen? Y aprender a encontrar esos interruptores intelectuales que activan, que constriñen, que amplifican, que en definitiva mueven la energía de una manera o de otra. Cuando uno empieza a explorarse a ese nivel, dices una palabra y entras en escucha inmediata, tratando de aislarte acústicamente de todo cuanto te rodea y buscas ver cuál es la respuesta que se da dentro de ti, vas a darte cuenta de que tienes una herramienta de sanación descomunal dentro de ti. Porque puedes utilizar los conceptos que te empoderan siempre, si los codificas bien, y también entender por qué algunos conceptos, algunas palabras, algunas cuestiones te hacen ponerte a la defensiva. Y una vez que digas, oye, cuando digo esta palabra, enseguida me viene un dolor de cabeza. Digo, vale, pues vuelve a repreguntar, vuelve a decirlo. ¿Por qué se sucede eso así? Empieza a hacerte preguntas y te darás cuenta que enseguida afloran imágenes, situaciones, recuerdos, sensaciones. Bueno, eso es hacer terapia con uno mismo a supervelocidad, lo más básico y más fácil, y con ese jueguecito simple puedes tirarte la vida entera. Maravilloso. Bueno, a practicarlo todos. Gracias, Robert. Gracias realmente, gracias. Un gusto inmenso. Te mando un abrazo inmenso desde acá, desde el sur de América. Gracias a todos los que han escuchado y a todos los que escucharán. Infinito agradecimiento y amor. Nos vemos en algún momento con todo gusto. Así que gracias. Te mando un gran abrazo. A ti y a todos. Un abrazo.